La gente que vive en el barrio no le conoce. Le han visto cruzar por las calles, vivir las mañanas de un trabajador. Nadie sabe quién es, ni de dónde salió. La gente que vive en el barrio no le conoce. El barrio le ve diferente cruzar sus calles. Le han visto cortar la madera, hacer una silla o un gesto de amor. Le han visto trabajar, alguien le vio llorar. La gente que vive en el barrio no le conoce. Mas él es manso y humilde en su bondad. Él es un hombre de paz. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a la lección bíblica correspondiente al día de hoy. La lección para el día de hoy es la número 22, que lleva como título La mansedumbre de Cristo, sacada del expositor bíblico La Fuente, y esta es su hermana Idairis Ortiz Rivera, maestra y escritora de esta lección en particular. El texto central dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37:11. El pensamiento central de esta lección es: el creyente debe desarrollar la mansedumbre como parte del fruto del Espíritu. Los objetivos de esta lección son los siguientes: entenderá la importancia de la mansedumbre en el carácter de Cristo. Comprenderá por qué es importante desarrollar la mansedumbre en el carácter cristiano. Y el tercer objetivo de la lección es: comprenderá por qué los siervos de Dios soportaron la prueba en medio de tanta injusticia. El bosquejo de la lección es el ejemplo de Cristo, la actitud ante la injusticia y la mansedumbre ante el martirio. En la introducción, en esta lección estaremos desarrollando el tema de la mansedumbre de Cristo. La mansedumbre es parte del fruto del Espíritu y como creyentes debemos desarrollar el mismo como parte de nuestro carácter cristiano. Al igual que Cristo, debemos imitarle y procurar mantener ese fruto del Espíritu vivo en nosotros. Es parte del dominio propio que debe tener cada creyente. De la misma manera que Cristo nos dio ejemplo, debemos nosotros imitar su ejemplo. La mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Vestíos, pues, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, como dice Colosenses 3:12. Seamos como Jesús, que aun cuando lo injuriaban, no abrió su boca. Y las primeras lecturas, la primera parte de esta lección es el ejemplo de Cristo. Las lecturas son Isaías 53, 7 al 8, Mateo 11 del 28 al 30. Esa es la primera parte de nuestra lección en la mañana de hoy. Dios les bendiga. La primera parte de esta lección es el ejemplo de Cristo y la lectura está en Isaías 53, versos del 7 al 8. Dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará?
porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. El profeta Isaías trae un retrato profético de la persona de Cristo. En su profecía resaltaba todas las acciones de Cristo, presentándolo como un ejemplo de su humanidad. Desde su nacimiento, Isaías profetiza los hechos que marcarían el carácter del Mesías. Dice el verso: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. El cordero era el sacrificio por la expiación del pecado. Cristo sufrió en silencio su dolor, a pesar de estar angustiado y afligido. El dolor provocado por los látigos y la corona de espinas era insoportable, pero Cristo en su humillación no se quejó. Fue llevado trasquilado, cual oveja a la cual se le quita la piel, ¿verdad? La lana, pero resistió su dolor, como dice el verso 7. Sufrió injustamente por nuestros pecados y en nuestro lugar. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Cristo en su humanidad fue cortado de la tierra de los vivientes. Pero su muerte nos hizo hijos de Dios. Fue herido por la rebelión de un pueblo judío que rechazó su venida como Mesías. Es por eso que Cristo nos trae un mensaje y nos invita a venir a Él, todos los que estaban trabajados y cargados, y Él los haría descansar. Mateo 11:28 dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cristo es el reposo del pueblo de Dios. Las cargas del diario vivir y las cargas impuestas por los religiosos de aquella época ponían cargas muy pesadas que ni ellos mismos las podían llevar. Por eso Cristo les habla duramente a los fariseos y escribas de su época y nos invita a que llevemos su yugo sobre nosotros. ¿Qué es el yugo? Era una herramienta de madera que se ponía sobre los bueyes para dirigirlos en la tarea de arar la tierra y mantenerlos sometidos y sumisos. Eso es la mansedumbre. Cristo invita a que llevemos su yugo sobre nosotros y aprendamos de Él, que era manso y humilde de corazón, y hallaremos descanso para vuestras almas. Cristo no quiere vernos oprimidos por una religión hueca sin sentido. Cristo desea que seamos libres para servirle sin ataduras impuestas por la ley. Hoy día hay muchos que imponen doctrinas de hombres que, más que acercar a los hombres a Dios, los alejan de Él. El camino hacia Cristo no debe ser un yugo difícil de llevar, pues va dirigido por Él. No estamos bajo el yugo de esclavitud, sino bajo la gracia del Espíritu Santo. La mansedumbre nos enseña a someternos a ese yugo de Cristo, pues moldea el carácter para hacernos semejantes a Él, porque el yugo de Cristo es fácil y ligera su carga. De la misma manera que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, así nosotros también debemos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. La presentación del rey fue humilde. Zacarías el profeta escribe: alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Lo dijo en Zacarías capítulo 9, verso 9. Pudo haber entrado como un emperador con un caballo, pero lo hizo de una manera más sencilla, mostrando su mansedumbre y su humildad. Así entró el Rey de Reyes y Señor de Señores. La segunda parte de esta lección es la actitud ante la injusticia. La lectura bíblica está en Mateo 26, 48 al 53. Dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada
e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Cristo está a punto de ser entregado a las autoridades religiosas de su época a fin de ser enjuiciado. Jesús se encontraba en el huerto de Getsemaní orando en su agonía, pues sabía que la hora había llegado. En su oración le pedía a Dios que lo ayudara a hacer su voluntad. Su alma estaba muy triste hasta la muerte. Se acercaba el que le había de entregar. Estando hablando, vino Judas Iscariote, uno de sus 12 discípulos, y con él mucha gente que venían armados con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Judas les había dicho que a quien besara, ese era Jesús. De esta manera identificaba con su gesto al acusado. Se acerca a Jesús y dándole un saludo, un beso, le dice: salve, maestro. Procede a darle el beso de la traición. A pesar de que era uno de sus discípulos, Judas le había traicionado, indicando su localización e identificándolo en la escena por 30 monedas de plata. Jesús le pregunta y lo trata como un amigo y le dice: ¿a qué vienes, amigo? De inmediato, sin ninguna explicación, arrestan a Jesús. Uno de sus discípulos, ¿verdad?, que sabemos que fue Pedro, al ver que arrestan al maestro, tomó la espada e hirió en una oreja al siervo del sumo sacerdote. Con esta acción demostraba que quería defender a su maestro, pero Cristo rechaza la acción de Pedro y le pide que vuelva la espada a su lugar, porque todos los que tomaran espada a espada también morirían. Es un rechazo de Jesús a la violencia para obtener resultados o para defenderse. Les hace saber a todos que tenía la potestad de orar al Padre y que Él enviaría 12 legiones de ángeles para defenderle, pero en su mansedumbre y en su humildad esperó y decidió y escogió cumplir la voluntad del Padre para hacerse obediente hasta la muerte y cumplir el plan de salvación para nosotros. El plan era mantenerse humillado en su mansedumbre y enfrentar el proceso que le esperaba. Cristo nos enseña que podemos ser pacientes aún en situaciones de injusticia y que podemos mantener la calma y la mansedumbre a pesar de que se levanten en nuestra contra. En ningún momento Él se defendió, en ningún momento Él peleó, sino que aceptó la voluntad de Dios en su mansedumbre. La tercera parte de esta lección es mansedumbre ante el martirio y vamos a ver un poco de la historia de Esteban. Dice la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, versos del 55 al 60. Mas él, estando lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces, dando grandes voces, se taparon sus oídos y arremetieron unánimes contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, le apedreaban, y los testigos pusieron sus vestidos a los pies de un mancebo que se llamaba Saulo, y apedrearon a Esteban, invocando él y diciendo: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les imputes este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Esteban era uno de los líderes de la Iglesia Apostólica en Jerusalén. Era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, que conocía bien la obra del Señor Jesús. Estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo, como dice Hechos capítulo 6, verso 8, siendo confrontado por algunos de la sinagoga llamada de los libertos y de Cirene de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputaban con Esteban. Sin embargo, no podían resistir la autoridad del Espíritu con que hablaba. Para poder vencerlo, sobornaron a algunos para que lo acusaran de haber blasfemado en contra de Moisés y contra Dios. De esta manera indujeron al pueblo
a los ancianos y a los escribas para arremeter contra él y traerle al concilio, como dice Hechos capítulo 6, verso 1. Los miembros del concilio era el Sanedrín judío, quien dictaminaba sentencias judiciales como un tribunal, y fue el mismo tribunal que juzgó a Cristo Jesús. Como se trataba de un seguidor de Cristo, querían hallar causa para juzgarlo. Su ministerio provocó la hostilidad de los judíos y su irrefutable argumentación los irritó más. La acusación contra Esteban fue casi la misma que se lanzó contra el Señor en Marcos 14:58. Su autodefensa, no calculada para obtener su libertad, fue una reinterpretación de las tradiciones judaicas a la luz de la nueva perspectiva cristiana, y en ese sentido pudo ser verdaderamente amenazante para los grupos judíos presentes. Esteban los acusa de haber dado muerte a Cristo, quienes ahora resistían su evangelio. Cuando Esteban declaró que veía a Cristo a la diestra de Dios, la multitud furibunda lo sacó de la ciudad y lo apedreó. Les era difícil escuchar a los argumentos de Esteban, pues se taparon los oídos y arremetieron contra él. Pablo, quien en aquel entonces era Saulo de Tarso, colaboró en su ejecución y fue testigo. Esteban había comprendido el rompimiento completo del cristianismo con las ceremonias judaicas. Mientras lo apedreaban, él invocaba a Dios y le pedía que recibiera su espíritu en el verso 59. Puesto de rodillas en su muerte, Esteban manifestó un espíritu semejante a Cristo con mansedumbre y pidió a Dios que perdonara a sus enemigos, y habiendo dicho esto, murió. De esta manera, Esteban se convierte en el primer mártir cristiano por la causa de Jesús, sin resistencia, sin enojo. Su carácter se mantuvo a la altura de un hombre lleno de la mansedumbre de su maestro. Así murió como murió el Salvador, siendo muerto inocentemente. ¿Qué nos enseña esta lección? Pero la mansedumbre hace cesar la ofensa. Los mansos heredarán la tierra. A través de esta lección hemos visto la actitud de Cristo frente a su martirio y su muerte. Al igual que Jesús, sus discípulos debían actuar de la misma manera, con humildad y mansedumbre. La autoridad o la autodefensa a veces no nos permite evaluar las situaciones que enfrentamos y perdemos el dominio del carácter. ¿Cuánta falta hace esa mansedumbre dentro del pueblo de Dios? Mansedumbre que no se desarrolla si no cultivamos la vida de Cristo y si no cultivamos el fruto del Espíritu que todo creyente debe dar, como dice Gálatas 5:23. No se trata de tolerar las injusticias, se trata de presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro 3:15. Aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas.